Dios les bendiga, feliz sábado. Me siento contento de estar acá una vez más. Y bueno, vamos a hablar de las trompetas del Apocalipsis, que es el tema del libro que el hermano mostró en los avisos. Y yo estaba pensando cuántas trompetas alcanzaba a tocar. Pensé hacer un bosquejo de todas las trompetas, de las 7, pero por el tiempo, para respetar la hora, vamos a hablar de una trompeta. Vamos a hablar de la séptima, porque creo que es lo que más nos interesa. Vamos a hablar de la séptima trompeta, pero vamos a tratar de dejarlo bien en claro, que todos podamos responder cuándo comienza y cuándo termina la séptima trompeta. Y ojalá hasta los niños puedan entenderlo. Cuando yo era niño, a veces veíamos televisión en mi casa. Y a mí me gustaban las películas de pistoleros. Yo creo que a muchos que ya tienen alguna década, sobre todo a los varones, nos gustaban las películas de pistoleros. Y siempre veía que estaban los blancos dentro de un fuerte y venían los indios a atacarlos. Y mi papá me decía que en realidad la historia real era al revés, que los indios eran los buenos y que los blancos eran los invasores. Pero de todas maneras yo me encariñaba con los protagonistas de la película y me ponía a favor de los blancos. Entonces estaban los blancos allí en su fuerte, en su guarnición, y venían los indios a atacar, tiraban flechas con fuego y se comenzaba a quemar el fuerte. Y cuando los blancos estaban a punto ya de perecer y parecía que no tenían ninguna alternativa, y los indios gritaban por todas partes y los rodeaban y los estaban a punto de exterminar, de pronto se escuchaban trompetas. ¿Se acuerdan de la película? Algo así como tu 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 tu. El mujer hermano de Jesús, sale bien. Yo iba a tener un trompetero hoy, pero me cobraba por venir, así que no lo traje. Pero se escuchaba trompeta y automáticamente los aborígenes que estaban atacando la ciudad o el fuerte huían automáticamente, y la gente, los colonos, los blancos que estaban allí, refugiados y angustiados, se alegraban y comenzaban a saltar de alegría, porque las trompetas las tocaban la caballería, el ejército de Estados Unidos, que venían vestidos de azul con un gorrito, y el primero tocaba la trompeta y después venían los soldados disparando para todas partes, y eso ya les daba seguridad a los que estaban allí en tierra extraña, invadidos y asustados. Nosotros somos el remanente de Dios y tenemos un enemigo. Jesús dijo: mi reino no es de este mundo. Estamos en terreno enemigo, estamos siendo invadidos continuamente, en formas muy sutiles, y a veces hoy llegará el momento en que pareciera que estamos a punto de perecer, pero saben que el sonido de las trompetas del Apocalipsis es lo que nos puede dar mayor seguridad de la victoria final de Cristo. Un día escucharemos la trompeta final y el jinete del caballo blanco vendrá con sus ejércitos también en caballos blancos, y el enemigo huirá. Saben que Satanás le teme a las trompetas del Apocalipsis. Él no quiere escuchar de los púlpitos que se toque la trompeta. Él está dispuesto a que prediquemos de las bestias del Apocalipsis, a que prediquemos de los sellos, de los seres vivientes, de la Nueva Jerusalén, del milenio. Pero cuando Satanás escucha hablar de las trompetas del Apocalipsis, se le pone la carne de gallina, porque el diablo le teme a las trompetas. Así como en las películas de pistoleros, los invasores le temían también a las trompetas y salían huyendo, el enemigo también. Las trompetas del Apocalipsis anuncian 7 juicios contra los enemigos del pueblo de Dios a través de la era cristiana. Las trompetas tienen un cumplimiento histórico, al igual que las profecías de Daniel y Apocalipsis se cumplen en la historia. Aunque muchos teólogos adventistas están diciendo que las trompetas tienen un cumplimiento futuro. Y ahora, el mes de octubre de este año 2012,
salió un nuevo libro de las trompetas en la Pacific Press, nuestra editorial de Norteamérica, que se llama Trompeta tras Trompeta, del doctor Erwin Game. Y él interpreta las trompetas en ese libro como eventos futuros. Dice que son paralelas a las 7 plagas postreras. Una interpretación futurista dentro de nuestra iglesia. Nosotros creemos que las trompetas tienen un cumplimiento histórico. No una historia que ya pasó completamente, ya sonaron todas y no tenemos nada más que esperar, sino que las trompetas también hay una contemporánea y hay una que todavía no suena. Pienso que estamos viviendo en la sexta trompeta, que comenzó a sonar en 1798. Y la séptima comenzará a sonar para anunciar el reino de Cristo una vez que acabe el juicio investigador. Son la sexta y la séptima trompeta las que nos ubican en el tiempo del fin, la sexta en el tiempo del fin y la séptima ya después que acabe la gracia. Es este el tiempo que nosotros tenemos para actuar. No hay otro tiempo, porque estamos viviendo en la última parte de la sexta trompeta. Vamos a explicar un poquitito algunos detalles. Bueno, esa moneda la puse como curiosidad porque es de Barkova, del año 125 de la era cristiana. Los refugiados de Petra, que se escondieron allí de los romanos, y en las monedas que ellos hacían, no sé si en la cara o el sello, tiene 2 trompetas, porque ellos vivían en guerra, y la trompeta para ellos les daba seguridad. En el santuario habían 2 trompetas de plata, según Números capítulo 10, que Dios mandó hacer para que la tocaran los sacerdotes. Y dice que las trompetas se tocarán en la guerra, no solo en las fiestas solemnes. Y la trompeta dice que dará victoria al pueblo de Dios. Las trompetas del Apocalipsis son la victoria del pueblo de Dios. Vamos a leer el texto en Apocalipsis, o más bien antes de leerlo, miren, yo quiero leer algunas citas de algunos eruditos nuestros. El año pasado, en 2011, el canal 3ABN de Norteamérica, un canal cristiano, reunió a los principales eruditos adventistas del mundo, expertos en las trompetas. Y entre ellos, de aquí de Sudamérica, estuvo el doctor Alberto Dreyer, que ha escrito 3 libros de las trompetas. El último libro de las trompetas lo escribió este año, solo está en inglés. También estuvo allí el doctor John Paulin, profesor de Apocalipsis de Loma Linda, que hizo su tesis doctoral sobre las trompetas del Apocalipsis. Y estuvo también el doctor Ranko Stefanovic, que es el profesor de Apocalipsis de Andrews, y él escribió su tesis doctoral sobre los seres vivientes. Y escribió un comentario de Apocalipsis versículo por versículo, que solo está en inglés. Ya ha salido 12 ediciones, 2002 y 2004. Y estos personajes, que son los más grandes de nuestra iglesia, estuvieron allí exponiendo sobre las trompetas, pero cada uno expuso una teoría distinta. Y la conclusión del encuentro fue que como iglesia no tenemos una interpretación para las trompetas. Y quiero leerle un par de citas acá. Creo que la página 54. El doctor Humberto Dreyer, que es el tío del doctor Alberto Dreyer, escribió lo siguiente sobre el tema. Dice que las 7 iglesias y los 7 sellos son temas bien conocidos para los adventistas, pero el cuadro es totalmente diferente cuando venimos a las 7 trompetas. Aún en los centros eruditos de nuestra iglesia, el problema está bajo interminable discusión. Y esto, al punto que no pocos tienen dudas que un acuerdo en su interpretación podría alcanzarse antes de la venida del Señor. El doctor Humberto Dreyer ya se decepcionó y él piensa que encontrar la interpretación correcta de las trompetas no va a ser posible antes que el Señor venga. Eso declara el doctor Humberto Dreyer. El doctor Ángel Manuel Rodríguez, que lo conocemos bien por la revista Adventista, el teólogo, representante de la Conferencia General,
Él escribió este año en la revista Ministry, en enero, y se tradujo, creo, en julio o junio, a la revista Ministerio en castellano. Digamos, la voz de la Iglesia en relación al encuentro que hizo 3ADN, y dice, entre otras cosas, lo siguiente: en el tiempo presente, dice el doctor Ángel Manuel Rodríguez, en el tiempo presente una interpretación final tal no está disponible. O sea, si usted va a decir, bueno, la interpretación oficial de la Iglesia de las Trompetas es esta, y el hermano Urrutia expuso otra, está equivocado, no está de acuerdo a lo que dice la Iglesia. Él dice, no, la Iglesia no tiene postura. ¿La Iglesia está de acuerdo en lo que simboliza cada bestia del Apocalipsis? Sí, sí, ¿verdad? ¿La Iglesia está de acuerdo en cómo será la segunda venida? ¿La Iglesia está de acuerdo en el milenio, si es antes o después de la segunda venida? Sí. Pero la Iglesia no está de acuerdo en cómo será la segunda, cómo o qué significa las 7 trompetas. Dice más el doctor Ángel Manuel Rodríguez: yo mismo no tengo ninguna cosa particularmente nueva que ofrecer. O sea, él es el consultor de la Asociación General. Cuando hay dudas teológicas, él es la persona encargada de responder. Pero dice, yo mismo no tengo nada nuevo que ofrecer. Y continúa, dice, esto sugiere que, con respecto a una interpretación completa o final de las trompetas, nuestro viaje no ha alcanzado aún su destino deseado. Eso dice el doctor Ángel Manuel Rodríguez. Y hay muchos más que dicen otras cosas, y hay comentarios de Apocalipsis que de las trompetas no comentan nada. Comentan todo el Apocalipsis menos las trompetas. Nos damos cuenta que este capítulo, o más bien estos capítulos, son 4 capítulos, son los menos comentados y los que menos sabemos y menos estamos de acuerdo entre adventistas. Sin embargo, ¿cuál es la única porción o la porción del Apocalipsis a la cual el diablo más le teme y no quiere que se conozca? ¿Ah? Las trompetas. Pero cuando Pablo escribe a los Corintios dice, si la trompeta no diera el sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? ¿Cómo enfrentaremos el conflicto final si no entendemos o no podremos discernir el toque de trompetas? No estaremos preparados. Es indispensable que nosotros entendamos lo que significan las trompetas del Apocalipsis. Cuando los mileritas experimentaron el chasco del 22 de octubre de 1844, que la semana pasada celebrábamos los 168 años del chasco, ¿se acuerdan? Ellos quedaron turbados, confundidos. Dijeron, ¿pero cómo? ¿Cómo nos equivocamos? ¿Dónde está la respuesta? Y díganme ustedes, ¿en qué capítulo de Apocalipsis encontraron la respuesta? ¿Dónde encontraron que el remanente final iba a experimentar un chasco dulce y amargo? ¿Qué capítulo? El 10. El 10. Y el capítulo 10 es parte de la sexta trompeta. ¿Verdad? El capítulo 10 es parte de la sexta trompeta, y los mileritas encontraron que el capítulo 10 era la respuesta al chasco. Y sin embargo, la Iglesia Adventista declara que nosotros no sabemos lo que significan las trompetas. Y si no sabemos lo que significan las trompetas, ¿cómo podemos asegurar que el capítulo 10 está hablando de 1844? Si la sexta trompeta podría haber sonado antes o haber sonado después. ¿Se dan cuenta? Así que este tema es importante porque nosotros, para defender que somos el remanente final, no podemos defenderlo con Daniel 8, porque Daniel 8 anuncia la purificación del santuario en el cielo, pero no dice que van a ser un remanente acá, ni que va a experimentar un chasco. ¿Cómo demostramos que somos el remanente final? Con las trompetas, solo con las trompetas. El resto de Apocalipsis complementa sobre el remanente final. Pero es Apocalipsis de ellos en los capítulos que aclaran esto. Y ¿saben lo sorprendente? Que mientras nuestros teólogos están confundidos con las trompetas, los eruditos católicos están diciendo, y esto a mí me ha sorprendido,
están diciendo que Apocalipsis 10 y 11 son la interpretación de Daniel 8:14. Ellos dicen la purificación del santuario de Daniel 8:14 solo puede ser entendida a la luz de Apocalipsis 10 y 11. Lo mismo que concluyó Miller 168 años atrás, perdón, no Miller, él no se quedó, ¿verdad? Pero los milleritas, después del chasco, los teólogos católicos lo están diciendo. La máxima autoridad en Apocalipsis del mundo es Richard Bauckham, es católico, y él dijo, yo lo cito acá, dice, no se puede entender Apocalipsis 10 y 11 sin Daniel 8:14, los 2300 días. Fíjense ustedes cómo los teólogos no adventistas están reconociendo este detalle, y sin embargo las trompetas es un asunto que sigue siendo nebuloso. Por otro lado, nosotros los adventistas, cuando hay un texto o una profecía que no entendemos, tenemos una ayudita extra, ¿verdad? Tenemos una ayudita extra, porque contamos con el espíritu de profecía. La hermana de Juárez aclara muchas dudas. A veces los pioneros estudiaban, oraban, hacían vigilia estudiando y no entendían, y de pronto el Espíritu Santo les revelaba en una forma muy nítida y quedaba solucionado. Pero el problema es que Elena de White no dedica ningún capítulo de sus libros para explicar la secuencia de las 7 trompetas una a una. Tiene muy pocas citas de las trompetas. ¿Alguien sabe cuántas citas Elena de White tiene de las trompetas? En castellano tenemos dos citas. Una en Mensaje Selecto tomo 3, que aparentemente las coloca para el futuro, y es lo que usan los que interpretan en forma futurista, donde dice que en el tiempo final, trompeta tras trompeta y plaga tras plaga anunciarán los juicios finales. Y hay otra cita en el Conflicto de los Siglos cuando habla de que Josiah Leach acertó cuando interpretó la sexta trompeta en 1840, el 11 de agosto, y que efectivamente el Imperio Turco cayó como él lo había predicho. Entonces algunos dicen, bueno, la interpretación de los pioneros no hay que moverse de allí porque si Josiah Leach estaba en lo correcto, significa que todo el paquete está correcto. Y otros dicen, no, pero Elena de White en el Mensaje Selecto dice que son futuras, por lo tanto todas son futuras. Hay una tercera cita de Elena de White de las trompetas que no está en castellano, que es en la matutina Maranatha, el Señor viene. Solamente la versión en inglés, donde dice que las trompetas son paralelas a los 7 sellos. Y las 3 citas son muy cortas, no dicen mucho más. Pero la verdad es que Elena de White sí explica las trompetas del Apocalipsis. Sí las explica. Y en forma amplia. Ella dice que recibe una revelación exclusivamente para revelarle la 7ª trompeta. En detalle. En detalle. Solamente que no usa la palabra trompetas. Y a veces, como nosotros estudiamos Elena de White con una concordancia con la biblioteca electrónica, buscamos trompeta y aparecen 2 nomás. En inglés aparecen 3. Pero en realidad Elena de White tiene unas 20 citas de las trompetas. Pero yo no voy a interpretar la 7ª trompeta a la luz de Elena de White, sino que voy a interpretarlo a la luz del texto bíblico. Y después lo confirmaremos con lo que dice la hermana de White. ¿Sí? Bueno. Veamos entonces el capítulo, no vamos a pasar todavía a diapositiva, el capítulo 11, versículos. Primero, veamos un detalle que quiero mencionar, el capítulo 8, capítulo 8:13, voy a pedir que alguien me ayude de adelante, 8:13, Apocalipsis 8:13. Y miré y oí un ángel volar por medio del cielo, diciendo en alta voz: ¡ay, ay, ay! De los que moran en la tierra, por razón de las otras voces de trompeta de los 3 ángeles que han de tocar. Gracias, hermano. Entonces, el águila que vuela por el medio del cielo grita: ¡ay, ay, ay! A causa de los 3 últimos toques de trompeta.
Juan escucha que suena la primera trompeta, suena la segunda trompeta, suena la tercera trompeta, suena la cuarta trompeta y debiera sonar la quinta, pero no suena. Hay un alto, hay una interrupción. Después de la cuarta trompeta no viene la quinta, sino que viene un águila que vuela por el medio del cielo y proclama a gran voz. Un águila habla, fíjense ustedes. ¿Hablan los águilas? No. Pero en Génesis trae un animal que habla. Una serpiente. El primer libro de la Biblia habla de un animal que habla y el último libro de la Biblia habla de otro animal que habla. La serpiente es símbolo del diablo. El águila es símbolo de Jehová. Éxodo 19:4. Deuteronomio 32, 10 al 12 dice que Jehová es el águila que sacó a su pueblo de Egipto y como a sus polluelos los cuidó. ¿Se acuerdan? Jehová es el águila. ¿Y quién es la serpiente antigua? El diablo y Satanás. La serpiente habló en el Edén y la raza inocente recibió la maldición. El águila habla en el Apocalipsis y la raza culpable recibe la maldición, porque las trompetas son juicios divinos. La serpiente trajo la ruina, el águila introduce la esperanza y el rescate. La serpiente es el animal que anda más abajo porque come polvo, y la serpiente es el ave que vuela más alto en el antiguo cercano oriente, más allá de las nubes. Entonces el águila dice que vienen 3 ayes más. Sonaron 4 trompetas y vienen 3 ayes. Significa que cada una de las 3 últimas trompetas es un ay. La quinta trompeta sería ¿cuál ay? El primero. La sexta, el segundo. Y la séptima, el tercero. Fíjense ustedes que después del 8.13 viene el 9.1 donde se toca la quinta trompeta. Y en el versículo 12, fíjense el versículo 12, dice, el águila, el primer ay pasó. He aquí, vienen aún 2 ayes después de este. Suena la quinta trompeta y el águila dice, pasó el primer ay. Luego tenemos el toque de la sexta trompeta. ¿Y dónde viene el águila a decir que terminó la sexta? 11:14. Fíjense capítulo 11, versículo 14. El águila dice, el segundo ay pasó, he aquí, el tercer ay viene pronto. Por lo tanto, la sexta trompeta abarca desde el capítulo 9, versículo 13, todo el capítulo 10 y el capítulo 11 hasta el versículo 13. El remanente que se levanta en 1944, el chasco que experimenta dulce y amargo, los 2 testigos que resucitan en el tiempo final, todo eso pertenece a la sexta trompeta. Por lo tanto, estamos viviendo en la sexta trompeta. Estamos viviendo en la sexta trompeta. Y fíjense el capítulo 10. Capítulo 10, versículo 7. Y aquí voy a pedir a algún hermano de este lado que me ayude. Apocalipsis de versículo 7. Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, y con él lo anunció a sus siervos los profetas. Gracias. Entonces, mientras estamos todavía en la época de la sexta trompeta, en el tiempo del chasco, el ángel que trae el librito dulce y amargo, ese ángel hizo un juramento. Dice, yo juro que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar su trompeta, ¿qué pasará con el misterio de Dios? Se consumirá, o se cumplirá, o se acabará, o finalizará. ¿Y qué es el misterio de Dios? El plan de salvación, ¿verdad? Que fue un misterio hasta la cruz. Hoy lo estudiamos. En la cruz fue revelado ese misterio. Se reveló quién era el bueno y quién era el malo. El misterio de Dios es el misterio de la cruz. Es el plan de salvación. Pablo dice que el Evangelio es el misterio de Dios, que había estado oculto desde el principio, desde los siglos.
Y ese misterio de Dios es el Evangelio que está siendo predicado a todo el mundo. Pero, ¿cuándo se acabará o se consumirá el misterio de Dios? Cuando se termine la predicación del Evangelio, cuando terminemos el fuerte pregón, nosotros los que estamos acá, cuando concluyamos el fuerte pregón, y cuando Cristo deje de interceder por la raza culpable, cuando se acabe la misericordia, y Cristo se levante del santuario celestial, y se ponga sus ropas de venganza, entonces el misterio de Dios se consumará. Y el Señor dirá, el que sea justo todavía, y el impío sea más impío todavía. Entonces, aquí está anunciando en la sexta trompeta que la séptima trompeta sonará cuando se acabe la gracia. Veamos entonces el capítulo 11, versículos 15 al 19. 15 al 19, y voy a pedirle aquí a mi hermano, si puede ayudarme. 11, 15 al 19. Y el séptimo ángel tocó la trompeta, y fueron hechas grandes voces en el cielo, que decían: los reinos del mundo han venido a ser los reinos de nuestro Señor y de su Cristo, y reinará para siempre jamás. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus sillas, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Todopoderoso, que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran potencia y has reinado. Y se han airado las naciones y tu ira es venida, y el tiempo de los muertos para que sean juzgados, y para que des galardón a los siervos, los profetas y los santos, y los que temen tu nombre, a los pequeñitos y a los grandes, y para que destruyas a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su testamento fue vista en su templo, y fueron hechos relámpagos y voces, y truenos y terremotos, y grande granizo. Allí tenemos entonces la séptima trompeta. Ese es el mensaje, eso es lo que ocurre. El ángel toca la séptima trompeta y básicamente hay tres cosas. Una es alabanza. El cielo explota en alabanza porque el Señor ha comenzado a reinar. En segundo lugar, el Señor anuncia 4 eventos que van a venir con la séptima trompeta. Y en tercer lugar, Juan ve que el templo de Dios es abierto en el cielo y se ve el arca de su pacto. Eso es lo que ocurre cuando suena la séptima trompeta. Vamos a mirar algunas diapositivas acá. Vamos a pasar todo esto y cuando yo les diga que nos detengamos, nos vamos a detener. Continúa, hasta ahí. Miren, yo quiero mostrar esta pequeña comparación para que ustedes vean las dos principales interpretaciones de las 7 trompetas desde la perspectiva histórica, porque hay otros, como les digo, que la interpretan como algo futuro o como algo pasado, y algunos le dan doble interpretación, y otros le dicen que tienen múltiples interpretaciones. Bueno, desde la perspectiva histórica está la primera, que el representante característico es Uriah Smith por los libros de él, pero es lo que enseñaron Miller y también ¿cómo se llamaba? Leach, que Elena de White lo menciona en el conflicto de los siglos. Y para ellos la sexta trompeta sería de 1449 a 1840. Ahí terminaría la sexta trompeta y la séptima comenzaría en 1844, anunciando el juicio investigador. El comentario bíblico adventista dice que la séptima trompeta comienza en 1844. Y varios comentarios, el comentario de Apocalipsis del doctor Mario Veloso, el doctor Alberto Treyer, varios dicen que la séptima trompeta comenzó a tocarse en 1844, cuando comenzó el juicio investigador. Después tenemos la otra interpretación pseudohistórica que comenzó con Edwin Till en 1949, que dice que la primera trompeta es la caída de Jerusalén, después la caída de Roma,
luego una caída espiritual del papado, después lo mismo, el papado en tinieblas, y la quinta y sexta prácticamente lo mismo con una leve diferencia de años, y la sexta trompeta iría de 1453 hasta 1844, y la séptima comenzaría en 1844 para algunos, y para otros teólogos comenzaría cuando acabe la gracia, entre ellos John Paulin, Ranko Stefanovic y otros más. Esas son las dos interpretaciones principales. Para mí, la sexta trompeta no comienza en 1449 ni en 1453, sino en 1798. 1798, que es una fecha profética, y doy los argumentos. Y la séptima no comienza en 1844, sino que comienza cuando acaba la gracia. Veamos la siguiente. Bueno, vamos a pasar la siguiente. Vamos a pasarlas, ¿sí? A ver, retrocedamos uno. Miren, aquí tenemos un breve bosquejo que hay 4 trompetas que se tocan y que anuncian la decadencia y la caída de Roma imperial. Luego hay una transición porque hay una mensajera que es el águila. Después tenemos 2 trompetas, quinta y sexta, que es la decadencia y caída de Roma medieval. Después otra transición con los 2 testigos. Y finalmente tenemos la séptima trompeta, que es la decadencia y caída final de la Roma restaurada, con todos los aliados y el reinado final de Jehová. Veamos una más. A ver, hacémosla. Hacemos toda esta, hacémosla más. Sigamos. Más. A ver, retrocedamos una. Ahí, me parece. No, hacemos una y otra. Ahí quiero quedar. No, la anterior. Bien, la séptima trompeta tiene 3 partes. Dijimos, primero hay un canto de alabanza al Señor. Después, el versículo 18 enumera 4 eventos que sucederán con la séptima trompeta. Y el 19 es la revelación del arca. Leamos de nuevo los versículos. No leamos, no hay tiempo. Suena la séptima trompeta y el cielo alaba a Dios porque el Señor ha comenzado a reinar. Pregunto, ¿cuándo comienza a reinar Cristo? No en el reino de gracia, sino en el reino de gloria. Después del milenio, escuché. ¿Ah? Cuando sale del santuario. Algunos piensan que es en la segunda venida, cuando viene como rey de reyes. Otros piensan que después del milenio, cuando destruye a Satanás y se establece la nueva Jerusalén. Y otros piensan que es cuando termina el juicio investigador. Daniel nos da la clave. Daniel capítulo 7, 13 y 14 dice que fueron puestos tronos, los 9 y 10, comienza el juicio investigador, está el anciano de Días, y los versículos 13 y 14 dice que finalmente entra uno como hijo de hombre, y el resultado final es que él recibe el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. ¿Cuándo y dónde recibe el reino el Hijo del Hombre? En el Santísimo del Santuario Celestial. Cuando acaba el juicio investigador, allí recibe el reino. Y después compartirá el reino con los santos del Altísimo, según Daniel 7:22. Entonces Cristo comienza a reinar cuando acaba el juicio investigador. El reino de Cristo está inconcluso, porque falta que se complete el número de los salvos. Por eso es que nosotros tenemos que predicar, para que todos aquellos que sean sinceros y que son del reino de Dios entren. Y una vez que seamos sellados y termine el juicio investigador, el número del reino estará completo. Estaremos todos. El Señor ya proclamará su reino. El Señor será investido con corona. Y por eso es que en el mensaje de los 3 ángeles, Apocalipsis 14, 14 y 15, dice que después de esto ve que el Hijo del Hombre sale del santuario y sale con corona de oro en su cabeza y con la hoz aguda, porque ahora viene a cegar la miel de la tierra. Ya sale como rey, sale ya con la corona, porque fue investido como rey cuando terminó el juicio investigador, es decir, cuando acaba la gracia. Y eso, Elena de Juárez lo dice en forma muy clara. Podríamos decir, lo dice con manzanitas, porque el Señor se lo muestra
aquí en la página 203 puse una cita, hay varias, pero yo coloqué una como representativa. Miren, dice así. Esto dice la hermana de Juan. Se me señaló la época en que terminaría el mensaje del tercer ángel. Vi ángeles que iban y venían de uno al otro lado del cielo. Un ángel con tintero de escribano en la cintura regresó de la tierra y comunicó a Jesús que había cumplido su encargo, quedando sellados y numerados los santos. Vi entonces que Jesús, quien había estado oficiando ante el arca de los 10 mandamientos, dejó caer el incensario y alzando las manos exclamó en alta voz: consumado es. Y toda la hueste angélica se quitó sus coronas cuando Jesús hizo solemne declaración: el que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el santo santifíquese todavía. Todos los casos habían sido fallados para vida o para muerte. Mientras Jesús oficiaba en el santuario, había proseguido el juicio de los justos muertos y luego el de los justos vivientes. Cristo, habiendo hecho expiación por su pueblo y habiendo borrado sus pecados, había recibido su reino. ¿Cuándo? Después de haber expiado los pecados de su pueblo, después de haberlos juzgado, había recibido su reino. Estaba completo el número de los súbditos del reino y consumado el matrimonio del Cordero. El reino y el poderío fueron dados a Jesús y a los herederos de la salvación, y Jesús iba a reinar como Rey de Reyes y Señor de Señores. Continúa diciendo: al salir del lugar santísimo, oí el tintineo de las campanillas de su túnica, etcétera, etcétera. La cita es más larga. Esto está en Primero de Escrito. Ustedes pueden leer, todo ese capítulo está hablando del término de la gracia, y explícitamente toma las palabras de la séptima trompeta, que el cielo alaba a Cristo porque ha recibido el reino. Entonces, Elena de White dice que la sexta trompeta termina en 1840 o 1844 y de ahí viene la séptima. ¿Dice eso Elena de White? No. Dice que la séptima trompeta comienza cuando acaba la gracia. Por lo tanto, para Elena de White la sexta trompeta dura hasta que finaliza la gracia. Bueno, entonces tenemos la primera parte, los versículos 15 al 17, que proclaman el reinado de Cristo. Después tenemos el 18, que anuncia 4 eventos. Leamos el 18. El 18. Y voy a pedirle acá a mi hermana. Y se han airado las naciones, y tu ira es venida, y el tiempo de los muertos, para que sean juzgados, y para que les des el galardón a tus siervos los profetas, y a los santos, y a los que temen tu nombre, a los pequeñitos y a los grandes, y para que destruyas lo que destruye en la tierra. Gracias. Hay 4 eventos. A ver, digámoslo. Ha llegado el tiempo de que suena la séptima trompeta, Cristo comienza a reinar y se airaron las naciones. ¿Sí? Eso es lo primero que ocurre. Segundo, tu ira ha venido. ¿La ira de quién? De Dios. Tercero, el tiempo de juzgar a los muertos. Y cuarto, dar el galardón a tus siervos los profetas. Retrocedamos una diapositiva. Miren, Apocalipsis se estructura así, en 7 partes. Primero tenemos la 7 iglesias, los 7 sellos, las 7 trompetas, y después que suena la séptima trompeta, quedan 4 partes. La ira de las naciones, capítulo 12 al 14. Porque el dragón se llenó de ira contra la mujer, y a través de las bestias del Apocalipsis que representan naciones, más todos los reyes de la tierra, le hace guerra al remanente final, el último conflicto. Por lo tanto, la ira de las naciones, que anuncia la séptima trompeta, es el último conflicto entre el bien y el mal. Pero inmediatamente después, los capítulos 15 al 18 hablan de la ira de Dios sin mezcla de piedad. Las 7 copas llenas de la ira de Dios son derramadas sobre
a aquellos que le están haciendo la guerra al remanente final. Por lo tanto, primero Apocalipsis nos muestra, después de la séptima trompeta, el cumplimiento de esa trompeta. 12 al 14, ira de las naciones. 15 al 18, la ira de Dios. 19 y 20, el juicio final sobre los impíos. Porque son 4 cosas: tu ira venido, se iraron las naciones, tu ira venido, el tiempo de juzgar a los muertos. Los muertos que son juzgados son los impíos. En Apocalipsis aparece solo 2 veces juzgar a los muertos. Aparece la séptima trompeta y en el capítulo 20, 12, donde dice que todos los muertos fueron juzgados por las cosas que estaban escritas en los libros. Y se está refiriendo a los impíos, porque dice el que no se haya inscrito en el libro de la vida. José Bates, como pensaban los pioneros que la séptima trompeta suena o comenzó en 1844, utilizaba esa frase, el tiempo de juzgar a los muertos, para decir que era el juicio investigador, que comienza con el juicio de los muertos. Y Elena de White lo llamó, le dijo: hermano Bates, no use este texto para decir que habla del juicio que comenzó en 1844 para el pueblo de Dios, porque este es el juicio de los impíos. Así que Elena de White lo tenía claro. Y finalmente dice: y dar el galardón a tus siervos los profetas. Y la última parte, capítulo 21-22, habla del galardón, de la nueva Jerusalén. Y Cristo dice allí: yo traigo mi galardón conmigo. La palabra galardón solo aparece 2 veces en Apocalipsis, en la séptima trompeta y en Apocalipsis 21-22. El resto de Apocalipsis, por lo tanto, es el cumplimiento de la séptima trompeta. Y ustedes dirán, pero Elena de White no enseñaba que esto era en 1844, no. Página 212. Esta fue una visión que se le dio exclusivamente para explicarle la séptima trompeta. Dice ella: al principiar el Santo Sábado, el 5 de enero de 1849, nos dedicamos a la oración con la familia del hermano Belden en Rock Hill, Connecticut. Y el Espíritu Santo descendió sobre nosotros. Fue arrebatada en visión al lugar santísimo, donde vi a Jesús intercediendo todavía por Israel. En la parte inferior de su ropaje llevaba una campanilla y una granada. Entonces vi que Jesús no dejaría el lugar santísimo antes que estuvieran decididos todos los casos, ya para salvación, ya para destrucción, y que la ira de Dios no podía manifestarse mientras Jesús no hubiese concluido su obra en el lugar santísimo y dejado sus vestimentas sacerdotales para revestirse su ropaje de venganza. Entonces Jesús saldrá de entre el Padre y los hombres, y Dios ya no callará, sino que derramará su ira sobre los que rechazaron su verdad. Vi que la ira de las naciones, la ira de Dios y el tiempo de juzgar a los muertos. ¿Qué está citando? La séptima trompeta, ¿verdad? Dice, no es que ella está interpretando, está relatando lo que los primeros creían. Ella está diciendo lo que ella vio en visión. Vi que la ira de Dios, vi que la ira de las naciones, la ira de Dios y el tiempo de juzgar a los muertos eran cosas separadas y distintas que se seguían unas tras otras. Estos 4 eventos son sucesivos. Primero, la ira de Dios nos hace la guerra final para exterminarnos. Luego viene, la ira de las naciones. Y luego viene la ira de Dios, que son las plagas finales. Después viene el juicio a los muertos, la segunda venida y el milenio. Y después viene el galardón, la nueva Jerusalén. No voy a continuar leyendo, pero ustedes pueden leerlo después en el libro o buscar la cita, está en Primeros Escritos. Y el último texto, o la última parte, si avanzamos una, habla del 19, cuando el arca del pacto fue vista en el cielo. ¿Cuándo se cumplió este texto? ¿Cuándo fue vista el arca de su pacto en el cielo? Cuando termina el tiempo de gracia. Pero también en 1844. Y esto resolvió un conflicto teológico que había en nuestra iglesia por décadas,
algunos teólogos nuestros decían que era la apertura del juicio en 1844, otros decían que era cuando se abriera otra vez para la finalización del juicio, y otros dicen que es el juicio completo. Eso es lo que yo pensaba, el juicio completo. Habla tanto de 1844 como del fin de la gracia. Y discutí con el doctor Eckhard Miller, que él hizo su tesis doctoral sobre este punto. Y él me dijo que no, que era solamente 1844. Y después yo busqué y me di cuenta que Elena de White ya lo tenía claro también. Esto está en la página 108. Miren, le voy a leer dos citas. Una dice que fue en 1844. Esto está en Historia de la Redención. Dice así: tal como fue predicho en las Escrituras, el ministerio de Cristo en el lugar santísimo comenzó al finalizar los días proféticos en 1844. A este momento se aplican las palabras del revelador que dice: el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía en el templo. No voy a continuar la cita, pero es muy claro, ella dice que esto comenzó en 1844. Pero, otra cita, esto está en manuscrito liberado, aquí está la página y todo lo demás, dice ella, que los pioneros que ya habían muerto, esto lo escribe ya en el siglo XX, los pioneros que habían muerto ya, finalmente recibirían su recompensa. Dice así: no en mucho tiempo más allá, ellos recibirán su recompensa. Escribiendo de los últimos días, San Juan dice: las naciones se airaron, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y dar el galardón a los santos. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, etc. Cuando el templo de Dios sea abierto en el cielo, aquel será un triunfante tiempo para todos los que han sido fieles y verdaderos. En el templo será vista el arca de su testamento, en la cual fueron colocadas las 2 tablas de piedra. Estas tablas de piedra serán sacadas de su lugar escondido, y en ellas serán vistos los 10 mandamientos grabados con el dedo de Dios. Estas tablas de piedra que ahora yacen en el arca del testamento serán un convincente testimonio de la verdad y de las demandas obligatorias de la ley de Dios. O sea, Elena de White está hablando de que esto ocurrirá en el futuro, cuando acabe la gracia y cuando se abra el velo para que Cristo salga del Santísimo. Y claro, en el tipo era un solo día que se abría el lugar santísimo, pero se abría más de una vez, por lo menos cuando comenzaba y cuando terminaba. Y ella aplica esto a 1844, dice es una aplicación, pero la interpretación es cuando acabe la gracia. Y solamente utiliza el texto completo de la trompeta cuando habla del final de la gracia. Cuando habla de que en 1844 solo toma ese texto, ese versículo, no la séptima trompeta. Nunca Elena de White dice que la séptima trompeta comienza en 1844. Por lo tanto, la séptima trompeta comienza a sonar cuando acaba la gracia. ¿Y cuándo termina? ¿Cuándo termina la séptima trompeta? A ver. ¿Ah? ¿Con la venida de Cristo? ¿Pero no incluye el milenio también? ¿El juicio de los muertos? ¿Y no incluye la Nueva Jerusalén que es después del milenio? Saben que el águila anunció los 3 años, y cuando terminó la quinta dijo el águila, el primer año pasó, quedan 2 nubes. Se tocó la sexta, y cuando terminó la sexta el águila volvió y dijo el segundo año pasó, viene el tercero. Suena la séptima trompeta y el águila nunca más vuelve a aparecer para decir el tercer año pasó, porque el tercer año no tiene término. Dice que el Hijo del Hombre recibe el reino por los siglos de los siglos, dice la séptima trompeta, y los siglos de los siglos significa para siempre. Por lo tanto, la séptima trompeta tiene un comienzo cuando acaba la gracia, pero no tiene fin, porque anuncia el reino de Cristo, y el reino de Cristo durará para siempre, y nosotros pertenecemos al reino. Hay muchos sucesos que ocurrirán antes que comience a sonar la séptima trompeta, y esos sucesos están íntimamente vinculados con nosotros y con nuestra misión. Es necesario despertar
tocar la trompeta a viva voz, cumplir nuestra misión. Está a punto de dictarse el decreto dominical. Yo creo que sabemos por las noticias, por internet, que en todos los países prácticamente ya está en la legislatura a punto de cumplirse, porque estamos en la última parte de la sexta trompeta, y cuando se toque la séptima, el misterio de Dios se consumará, y allí nosotros podremos proclamar desde esta tierra ya que Cristo reina. Veremos las plagas caer, veremos la muerte y el llanto todavía, pero ya Cristo estará reinando, porque Él recibirá su reino cuando acabe la gracia. Saldrá del santuario y vendrá a buscarnos. Y si 6 trompetas ya comenzaron, 5 ya terminaron, estamos en la penúltima, yo creo que la séptima también sonará. Y saben que el único pueblo que tiene luz, el único pueblo que lee los libros del hermano de Juan y puede proclamar este mensaje al mundo, un mensaje de advertencia, somos nosotros. Y nosotros no estamos de acuerdo. Es necesario estudiar estos temas. Algunos piensan que es para un grupo selecto. Dejemos que los teólogos lo solucionen, total, para eso les pagamos. No, todos nosotros debemos entender estos temas. La Iglesia tuvo una gran revelación en 1844, pero nos depara una gran revelación mayor que la primera ahora, en el tiempo final. El Señor quiere que comprendamos las verdades que en 168 años no hemos entendido. Yo creo que ha llegado el momento de entender las trompetas y proclamarlas. Y cuando Satanás escuche el sonido de las trompetas, ¿qué va a pasar con él? Va a temblar, se le va a poner la carne de gallina. Metámosle miedo al diablo. Toquemos la trompeta. Que el Señor les bendiga.